Buenos días. Continuando con el bloque 4 del módulo de estadística avanzada con relación a medicina basada en la evidencia, vamos a revisar los pasos para la implementación de la medicina basada en evidencia. Tenemos 5 etapas que vamos a llevar a cabo para lograr obtener los datos que requerimos. Se realiza una serie de acciones que favorecen el adecuado desarrollo de la medicina basada en evidencia. Vamos en primera instancia a definir el problema y transformarlo en una pregunta o interrogante clínica que sea factible de contestarse, ya que la hayamos desarrollado con herramientas como PICO, que vamos a ver también en este módulo. Procederemos a la búsqueda de las bases de información pertinentes para el nivel de pregunta y el nivel de complejidad del estudio que vayamos a realizar. Ya que resolvamos la búsqueda, es necesario realizar el análisis de los artículos que hayamos elegido para dar respuesta a nuestra pregunta clínica. De estos artículos lo que vamos a verificar son aspectos de estadística y de metodología de la investigación. Para ello existen guías en los diferentes textos que desarrollan medicina basada en la evidencia, y estas guías son acordes al grado de complejidad del diseño de investigación. Hay guías para estudios de pruebas diagnósticas, para casos, controles, para corte, para sobrevida, para ensayos clínicos controlados, para pruebas de pronóstico o prevención. De acuerdo a ello, será la tipo de estadística que se va a requerir y la guía metodológica que vayamos a ocupar para el análisis de ese artículo. Si la duda persiste y no se resuelve con los artículos que revisemos, reiniciaremos el proceso, generaremos una nueva pregunta clínica o la plantearemos de manera distinta. Podemos hacer dos tipos de pregunta, que sería una pregunta básica o general, que va a surgir de aspectos básicos sobre una determinada condición clínica o patología. Se estructura con componentes esenciales. Vamos a indagar quién es la persona que padece el problema, cuál es ese problema de salud, dónde ocurre, cómo se evoluciona, cómo se manifiesta, por qué queremos realizar un análisis. Vamos a ver si el tipo de intervención que vamos a llevar a cabo es farmacológica, preventiva, solo observacional, etc. También podemos establecer preguntas clínicas avanzadas, específicas y de actualización sobre aspectos puntuales de esa situación clínica que hayamos elegido, y entonces vamos a ver cuál es el enfoque, si es terapéutico, de pruebas diagnósticas, de pruebas pronósticas, escalas pronósticas, o prevención en el caso de vacunas, etc. La estructura de la pregunta va a utilizar el algoritmo PICO o PECO o algún otro algoritmo similar que no sea de utilidad. El segundo paso es realizar la búsqueda bibliográfica. Para ello tenemos bases de datos de publicaciones científicas específicas que nos orientan. Estas publicaciones ya han sido también validadas. Entonces tenemos Medline, que es la Biblioteca Nacional Médica de Estados Unidos, y tenemos Embase, que nos va a permitir también realizar este tipo de búsqueda. En ambos casos son búsquedas rápidas con base en una serie de pasos sencillos que nos permiten determinar si esa cita o esa referencia tiene calidad y valor científico. Establecemos en la base la pregunta clínica e ingresamos los datos. En la búsqueda avanzada, por ejemplo en PubMed, seleccionamos búsqueda avanzada, nos va a solicitar el título de la patología, de la intervención y algunas otras características, como es el enfoque que le queremos dar al análisis.
Por ejemplo, aquí una enfermedad de Chagas y patología que condiciona el tratamiento que queremos valorar, su eficacia, su seguridad y el enfoque. Buscamos también a los autores, año, tipo y trabajo, si es en humanos o en animales. Toda esta información nos la va a brindar nuestro buscador. También se puede recurrir directamente a las herramientas diseñadas como Pico. Elegimos la opción Pico Search y tenemos estos links, estas dos alternativas para ingresar específicamente, y ahí ingresamos los datos que nos soliciten en apego al formato Pico, que es paciente, intervención, comparación y observaciones. Valoramos si los resultados son coherentes con la pregunta que inicialmente planteamos, y si no es así, reiniciamos nuestro proceso. El paso 3 es evaluar los resultados de la búsqueda, en qué revista científica se publica el trabajo y el nivel que tiene con respecto a otras publicaciones del mismo tema. Para ello usaremos indicadores de calidad como es el factor de impacto y el CSI Mago Journal Rank. En el caso del factor de impacto, este será el cociente entre el número de citas que han recibido en el año los artículos publicados en los 2 años previos y el número de artículos publicados por la revista consultada en esos 2 años. Nos va a indicar que tantas veces ese artículo ha sido citado por otros autores, lo que implica que es un artículo que tiene valor científico. El CSIMAGO Journal Rank determina la posición de la revista, nos va a establecer un ranking, va a dividirlo en 4 partes iguales de un listado de revistas. El índice incluye tanto factor de impacto como algunos otros estándares de medición, y la interpretación será el que se encuentre a 1 a 2 cuartiles será un artículo que tiene validez y que nos va a ser útil para la intervención o para lo que queramos realizar en nuestros pacientes. El paso 3 será evaluar los resultados de la búsqueda. Desglosamos el artículo, analizamos su coherencia interna, analizamos que exista una relación adecuada entre los diferentes apartados de la investigación de dicho artículo, que esté clara la hipótesis, sus objetivos generales, la metodología que llevaron a cabo y los resultados. Asimismo, la discusión, los principales hallazgos. Tendrá que existir coherencia entre cada uno de estos apartados, como realizamos en otras revisiones de proyectos de investigación. Siempre vamos a procurar que exista coherencia y congruencia entre estos apartados de la investigación. El paso 4 es aplicar la información que obtuvimos. Consideramos de esta manera la significancia clínica, la relevancia que tiene el efecto observado por otros investigadores para mi situación, de mi problema en particular, el problema de mi paciente. Reflexionaremos sobre la validación externa del texto científico que vamos a utilizar como referencia. Finalmente, vamos a realizar una serie de preguntas de análisis. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los autores del artículo? Si presentaron algún conflicto de interés. Si se presentan conflictos de interés entre autores y si estos se relacionan con la temática del trabajo, qué tipo de trabajo es, qué nivel de evidencia presenta, si los objetivos del estudio se contextualizan con mi pregunta clínica, cuál es el diseño metodológico elegido, si es un estudio observacional, es un analítico, es una de intervención, un experimental, dónde se realiza el trabajo, si se evitaron los errores metodológicos en el desarrollo del mismo, los sesgos en la muestra, en los instrumentos o en alguna otra etapa del proyecto, si los pacientes incluidos en el trabajo son similares a mis pacientes en cuanto a criterios de inclusión,
de exclusión, si son pacientes de edad similar, de condiciones similares, en un ámbito también similar, para que yo pueda realizar la comparación en las conclusiones, si hay significancia clínica, si es aplicable a mi situación problema, qué eficacia y beneficio obtendré al aplicar la respuesta a mi pregunta. Con estos elementos completo los pasos de medicina basada en evidencia y puedo continuar. Muchas gracias. Tenemos aquí la bibliografía.